Bueno, pues gracias al Señor por poder estar aquí. Gracias al Señor que se escucha bien. Bueno, y gracias al Señor por este tema, porque ha sido un gozo muy grande para mí preparar, pensar al respecto desde hace ya varios meses. Y cuando estaba tratando de cuadrar en 10 sesiones, pensé yo, uy, nos vamos a ver un poco apurados. Es un tema extenso, es un gozo muy grande ocuparnos de estas cosas. El límite, por decir algo, por tener una referencia, 1 hora más o menos. Bueno, entonces sí, sobre las 12:30 que estemos terminando, no tengo tanta protesta de vuestra parte. Bueno, pues me gustaría empezar con un versículo en 2 Corintios 3:18 que vimos la última vez que estuve en Cancanals. 2 Corintios 3:18 y que le da todo el sentido a este tema. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces vamos a mirar en el espejo de la palabra glorias del Señor Jesús, una tras otra. Y lo que dice aquí es que el Espíritu Santo obrará en nosotros para que seamos transformados según esa imagen. Hemos visto en otras ocasiones que el objetivo de cada historia de la Escritura es ver al Señor Jesús. El objetivo último de Dios al presentarnos tantas historias, tantos eventos en la Escritura, fue presentarnos al Señor Jesús. Y conforme nos ocupamos de Él, por supuesto hay otros temas de los cuales ocuparse en la vida cristiana, pero si le damos un lugar importante a meditar en el Señor Jesús, nuestras vidas van siendo transformadas, como sucede cuando comemos bien. Cuando tenemos una buena dieta, nosotros no buscamos tener mejor piel, mejor cabello, mejor salud, pero tomando el alimento correcto, llegamos a tener buena salud, nos vemos saludables por todas partes. Esa es la idea con ocuparnos del Señor. Entonces sí que veremos la vida de José, porque la vida de José es ejemplar de por sí, pero no nos detendremos allí, y entonces iremos aplicando a la vida de él, reflexionando un poco las cosas que podemos aprender así, hasta que podamos llegar a, sí, que el Señor nos ayude a salir después de esta semana un poco más semejantes a Él, al Señor Jesús. Bueno, he tratado de poner en 10 sesiones todo el tema de José. Me ha costado. Se podría un poco más. Hay algunos libros que os puedo recomendar que profundizan aún más. Pero espero que esto que vayamos a ver estas 2 semanas nos ayude a abrir un poco el apetito respecto a lo que podemos ver del Señor Jesús en esta historia. Entonces veremos
primero a José en la casa de Jacob, los sueños que tuvo, luego cuando es enviado a sus hermanos y es rechazado, cuando es vendido a Egipto y está en casa de Potifar y también después en la cárcel. Luego veremos el sueño de Faraón y el cambio tan radical que se dio en la vida de José. En el encuentro 5 veremos cuando José se encuentra con sus hermanos. Todo esto guarda mucha enseñanza para nosotros, y no solo para nosotros, sino también, yo creo que es lícito hacerlo. Muchos hermanos han visto en toda la vida de José un cuadro de toda la profecía que tiene que ver con el Señor Jesús, tanto en el tiempo actual de rechazamiento, de formación de la iglesia, como en el tiempo futuro cuando Él volverá a tener tratos con Israel, luego cuando Israel se arrepentirá y le recibirá. Todo eso está pintado en la vida de José. Pero íbamos entonces en el primer encuentro con sus hermanos, luego tendremos el segundo encuentro, gracias, tendremos el segundo encuentro de José con sus hermanos, el traumático evento de la copa de Benjamín, o de la copa de José en la mochila de Benjamín. Luego entonces José se revela a sus hermanos, es un punto muy emocionante. Luego miraremos cuando Jacob desciende a Egipto. Luego veremos la muerte y la sepultura de Jacob, en lo que José tiene mucho que ver. Y finalmente veremos a José después de la muerte de Jacob, relacionándose con sus hermanos y dándonos una lección de fe muy hermosa. Pues espero que el Señor nos guíe, nos ayude en todo esto. Os propongo que oremos de nuevo, encomendemos de nuevo nuestros corazones. Dios y Padre, queremos agradecerte una vez más por esta oportunidad. Queremos agradecerte una vez más por tu Espíritu que nos hace viva tu palabra, que nos hace ver glorias del Señor Jesús. Padre, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones, conoces nuestras inquietudes, conoces el estado espiritual en el que está cada uno de nosotros. Y tú eres rico para darnos a cada uno conforme necesitamos para poder avanzar en nuestra vida contigo, para poder madurar, llegar más a la estatura del Señor Jesús. Dios y Padre, sentimos una gran necesidad de dependencia de ti, para que sea tu Espíritu el que nos hable, tu Espíritu el que toque nuestros corazones. Y queremos rogar en esta hora que así sea hoy, que podamos sentir tu toque especial por tu Espíritu en nuestros corazones. Te lo pedimos en los méritos del Señor Jesús. Amén. Pues vamos a empezar con la primera porción de estos 13 capítulos que hablan de José. Tenemos faena para esta semana, estas 2 semanas. Génesis 37. Vamos a leer del versículo 1 al 11 para tener toda la historia, luego iremos seguramente leyendo a pocos.
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Es muy curioso cómo empieza esta porción. ¿Se ve? ¿Se ve claramente? ¿Sí? Gustavo, ¿qué te parece? Muy bien. El versículo 2 dice, esta es la historia de la familia de Jacob. ¿Y qué sigue diciendo? José. ¿Perdona? ¿No estábamos hablando de Jacob? José. La vida de Jacob y de sus hijos y nietos, de toda su familia, ahora iba a pasar a depender de José íntegramente. La vida de Jacob y de toda su familia giraría alrededor de José. Y esta primera parte que hemos leído mostrará ya para dónde vamos, a dónde terminaremos. En el mismo versículo 2 dice que José apacentaba las ovejas con sus hermanos. Él estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Quiénes eran Bila y Silpa? ¿Recordáis? Las siervas. Y con ellos fue José, con los hijos de ellas dos, fue José a apacentar. Pero es curioso la cuestión de que José haya sido también pastor de ovejas. Ayer vimos pasar por cerca de donde estamos hospedados un rebaño, muy juntita una oveja con la otra, y el pastor iba detrás. Luego tenía un par de perros que seguramente le ayudaban a mantener recogido el rebaño. Pero el apacentar ovejas es un oficio que requiere mucha paciencia, mucho sacrificio, mucho amor por las ovejas.
Y yo creo que es significativo en la vida de José porque él tuvo que más adelante ocuparse de otras personas. Quizás parte del aprendizaje de cuidar de otros vino de aquí, de apacentar ovejas. Y también de estar asociado con personas que tenían mala fama. No solamente era que se portaban mal y que a José le parecía que se portaban mal, que se conducían mal, sino que tenían mala fama. Y es posible que nosotros también tengamos que andar con personas que tienen mala fama o que reconocidamente actúan mal. Sin embargo, no vemos en José que se contamine de esas malas acciones, sino al contrario, él conserva su sitio. Pero bueno, un punto importante es que él era pastor, apacentaba ovejas junto con sus hermanos. Y ya tenemos aquí la primera cosa que nos habla del Señor Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo el Señor Jesús en Juan 10, versículo 11 y versículo 14? ¿Alguien nos puede leer, por favor? O si alguien lo conoce de memoria, por favor, adelante. Juan 10, 11 y 14. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Sigo? 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Ajá. Eso es lo que es el Señor Jesús para nosotros. Cada uno de nosotros ocupa un lugar muy especial en su corazón. Y aunque somos muchos, aquí somos algunos, pero el Señor tiene muchas ovejas alrededor del mundo y con cada una Él tiene el cuidado particular que cada una necesita. José es figura del Señor Jesús en esto de ser pastor. Pero veremos muchas más cosas en las que se le parece y que nos recuerda aspectos de Él. Cuidado, por ejemplo, en este caso, José tenía cuidado de los que eran puestos a su cuidado. Y el Señor Jesús aún más, en perfección, de la manera más gloriosa. Cada creyente está en su corazón y cada creyente es cuidado por Él. El buen pastor, el buen pastor. José era pastor, pero no era el buen pastor. Nosotros tenemos el privilegio de ser cuidados por el buen pastor. Nadie más tiene ese título. Sigamos. Estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa. Los hijos de Bila fueron Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa fueron Gad y Aser. El resto de los hijos fueron no de las siervas, sino de las esposas. Un poco anormal, esto no es la idea de Dios desde el principio, que un hombre tuviera dos mujeres. Eso ocasionó muchos problemas en el hogar de Jacob. Esa no fue la idea original de Dios. La idea original de Dios es un hombre para una mujer para un hombre. Pero bueno, a falta de cuatro madres de sus hijos, de una madre de sus hijos, Jacob tuvo cuatro. De alguna manera, no sé si por ser hijos de siervas, eran un poco menospreciados. Esto puede pasar. Y los que hemos tenido varios hijos sabemos que a veces se presentan inconvenientes entre los hijos. Los padres parecen querer más a unos que a otros, aunque nos esforzamos los padres porque eso no sea así. Todos los hijos
son igualmente amados, queridos, pero suele haber problemas y envidia, sobre todo cuando es muy evidente. En el caso de Jacob era muy evidente su preferencia por José, en parte porque él era hijo de su esposa que amaba. Raquel fue por quien trabajó primero, fue por a quien quería él, a quien amó desde el principio. Lea fue un engaño de su padre. Entonces, Lea nunca tuvo el cariño que tuvo Raquel. Y las siervas pues tenían menos relación con Jacob. Entonces, quizás puede ser que esto influyó en las diferentes clases de cariños que tuvo Jacob. No es la voluntad del Señor que tengamos preferencias entre nuestros hijos. El Señor quiere que tal como Él nos ama igual a todos nosotros que somos hermanos y hermanas, así tenemos que nosotros los padres amar a todos nuestros hijos por igual. Pero sí, el corazón humano tiene defectos. Bueno, y tampoco le ayudaba a José el hecho de mantenerse con una conducta correcta mientras que sus hermanos hacían de las suyas. No le ayudaba porque esto le obligaba a tener una distancia por la conducta de sus hermanos, que no solo era un criterio de él, ellos tenían mala fama. Y probablemente la mala fama no era solo en la familia, sino en donde estaban, en Canaán. Alrededor de ellos tenían pueblos, tenían otros, vivían otros pueblos. Probablemente con los pueblos de afuera ellos también tenían mala fama. ¿Y por qué contaba José estas cosas a su padre? Bueno, por un lado, se podría considerar una imprudencia hablar mal de los hermanos con el padre, ¿cierto? Hay un proverbio que dice eso: no acuses a un siervo ante su señor. No tenemos que andar hablando del mal que hacen otros. Pero por otro lado, cuando se tiene mucha confianza, mucha cercanía a otra persona, uno le revela lo que hay en su corazón. Y si le preocupa la mala fama que tienen ciertas personas, se lo cuenta uno a personas que están muy, muy allegadas a uno. Yo creo que este era el asunto entre José y su padre. Había tal comunión, tal cercanía, que como parte de esa comunión, entonces José le decía esto que le preocupaba a Jacob. Pero el Señor Jesús también hizo eso. Y lo que en José, se puede considerar tal vez una imprudencia, en el Señor Jesús lo podemos ver como un diagnóstico de cómo eran los seres humanos que había alrededor de él. Y una cosa que él mismo dijo en Juan 3 fue algo parecido a lo que dijo José. Juan 3, versículos 19 y 20. ¿Alguien quiere ayudarnos con esta lectura, por favor? No perdamos Génesis 37. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Uh-huh. Obras malas. Obras malas. En presencia de la luz, estas personas tenían la oportunidad de exponerse, verlas, confesarlas,
reconocer al Salvador que Dios había enviado y ser salvos y limpios de todo eso. Pero el Señor dice aquí que había personas que se escondían de la luz. Entonces, la luz no podía penetrar a sus corazones, mostrarles cuán mal estaban, no confesaban sus obras y entonces quedaban en sus pecados. Y no solo eso, sino que la condenación mayor en el Nuevo Testamento vino porque el Señor Jesús vino a la tierra para salvar y los hombres lo rechazaron. La condenación es esa, dice al principio del versículo que leyó Pedro. Esta es la condenación. Ahora ya no se puede decir que es por las obras, sino porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, tener malas obras las tiene todos los seres humanos. Y por supuesto que si mueren así van a la condenación. Pero cada persona tiene la posibilidad de ser salva. Si viene al Señor Jesús, que es la luz. Pero el que ve esa luz y la rechaza voluntariamente entra en condenación. Ese es como el pecado que no puede ser perdonado. Rechazar al Señor Jesús. Los pecados que hacemos todos se pueden perdonar. El Señor Jesús los limpia. Pero rechazar al único que limpia pecados, esto es firmar la condenación para siempre. Bueno, la Biblia nos habla muy claramente de las obras de los hombres, de las obras malas de los hombres. Tal como tal como José hablaba de la mala fama de sus hermanos ante su padre. Quizás por la comunión estrecha que tenía con él, le contaba lo que le preocupaba. Y sin embargo, José se guardaba en su sitio. Esa es una lección moral muy importante para nosotros. Cuando nos movemos en un mundo malo, donde todo es tinieblas, donde hay no solo mala fama, sino malas obras comprobadas, mantenernos en el sitio como creyentes. Bueno, en Génesis 37 dice el versículo 3 que amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. En Jacob ya hemos visto, es un defecto tener hijos predilectos. Él tenía sus razones, pero sin embargo, sí podemos ver algo del Señor Jesús y de su Padre. Porque el Señor Jesús sí es el Hijo amado del Padre. Bueno, en parte, porque Él es el Hijo único. José no era hijo único, pero el Señor Jesús sí. Es el unigénito, el único descendiente, el único que era realmente la imagen de Dios. Y Dios tuvo cuidado de mostrar que amaba al Señor Jesús. Mateo 3:17. A ver si lo encontramos juntos y lo leemos juntos. Precioso versículo. Mateo 3:17. En ocasión del bautismo del Señor en el Jordán. Lo leemos. Mateo 3:17. 1, 2, 3. Y hubo una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Mi Hijo amado.
El hecho de que amara Jacob más a José que a sus hermanos nos revela esto como lo especial que es el Señor Jesús para su Padre. Cuando tú le hablas al Padre acerca de su Hijo, estás hablándole de alguien que está muy cercano al corazón de Él. Y qué bueno cuando podemos decirle al Padre, gracias por tu Hijo. Y cuando le decimos glorias de su Hijo, que vamos descubriendo. Sí, el Hijo amado. A ninguno de sus hermanos, a ninguno de los demás hijos, Jacob les hizo una túnica de diversos colores. Era único. Era única esa capa también, de diversos colores. ¿Qué son los colores? ¿Sabéis por qué vemos colores? ¿Alguno de vosotros sabe por qué vemos diferentes colores? La luz es una sola y es blanca. Pero ¿por qué vemos diferentes colores? Produce alegría al corazón. Nos produce alegría al corazón ver diferentes colores. Bueno, sí, ese es el efecto que tiene sobre nosotros. Da variedad. Pero, ¿qué es lo que pasa con la luz para que dé diferentes colores? ¿Lo sabes? Se va opacando, ¿no? Hay trocitos que se muestran y otros que no, y otro que hace el color, ¿no? ¿Según qué? O sea, depende cómo se muestre la luz, pues hay un color o sale otro color. Ujú. Sí, el asunto es por la refracción mayormente. Es decir, que si pones un rayo de luz sobre un prisma de cristal, el rayo de luz que llega a una de las superficies del prisma se desvía de una manera y presenta un color. Luego se desvía de otra parte de la luz, se desvía un poco más y presenta otro color. Y así todos los diferentes colores. Básicamente son los 7 que vemos en el arco iris. El arco iris precisamente es una muestra de eso. La luz del sol es blanca, pero al llegar y atravesar las gotas de agua se refracta, se tuerce y muestra los diferentes colores. Pues en el caso de la túnica que Jacob le hizo a José, eso es lo que se ve. El Señor Jesús es luz, es una sola luz. Dios es luz y el Señor Jesús vino a mostrar la luz de Dios. Pero al incidir y al mostrarse a nosotros, muestra diferentes colores, diferentes glorias. Al Señor Jesús es muy difícil describirlo completamente con el prisma de una sola persona. ¿Cuántos evangelistas se necesitaron? 4. Todos diferentes, todos hacen un énfasis diferente, pero todos son gloriosos. Mateo presenta al Señor Jesús como rey de Israel y muestra glorias en ese aspecto. Marcos lo presenta no como rey, como siervo. Pero el Señor Jesús no solo brilla como rey, Él brilla en su posición de siervo, también brilla con un color muy especial. Lucas nos lo presenta al Señor como ¿qué? ¿Recordáis? Hombre perfecto. No como siervo, no como rey, como hombre perfecto. Y brilla maravillosamente. Y Juan nos lo presenta como bueno, una de las cosas con las que nos muestra el Señor Jesús es por su amor.
Pero globalmente el Evangelio de Juan nos presenta al Señor Jesús como, bueno, también, pero si pudiéramos englobar cómo trata el Señor Jesús, cómo es tratado el Señor Jesús en el Evangelio de Juan, tendríamos que decir que es como Dios. Y las glorias que muestra en Juan son diferentes a las que muestra en otros evangelios. Tratemos de recordar esto. Mateo lo presenta como Rey de Israel. Marcos lo presenta como siervo de Dios. Lucas lo presenta como hombre perfecto. Y Juan lo presenta como Dios, al Señor Jesús como Dios. En cada uno de esos evangelios nos recreamos mucho viendo todos los detalles que hay, con ese énfasis, cada uno con el énfasis que el Espíritu Santo quiso guiarlo a dar, a presentar. Una túnica de diversos colores. Pero hay una porción, la de Hebreos 1, que se ven varias de esas glorias juntas. Hebreos 1, 1 al 3. Vamos a leerla, muy conocida, pero preciosa desde esta óptica también. Vamos a leer los varones el versículo 1, las damas el versículo 2 y los varones el 3. 1, 2, 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, etcétera. No termina allí. Pero en estos, sobre todo los versículos 2 y 3, se ven varias cosas juntas, como cuando se ve el arco iris y se ven los diferentes colores, cada uno hermoso en sí. Pues aquí el Señor Jesús es la manera más sublime como Dios ha hablado, es el heredero de todo, es el creador del universo, es el resplandor de la gloria de Dios, es la imagen misma de la sustancia de Dios, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y como si eso fuera poco, fue el que efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Y después entonces se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todas glorias diferentes, todas glorias para dedicar tiempo a meditar sobre ellas. Una túnica de diversos colores. Glorias, glorias del Señor Jesús. Un hermano, un comentarista, uno de los comentaristas que estuve mirando, dice, podríamos pensar que todas esas glorias representadas en el atuendo, en esa túnica de diversos colores de José, hablan de todas las glorias que se pudieron ver del Señor Jesús como hombre. Lo que la gente pudo ver de él. Y bueno, tiene bastante sentido porque el vestido en la Biblia habla del testimonio. Y lo que la gente pudo ver de él de verdad, que pudo ser que fue
de muchas diferentes clases y todas gloriosas. Bueno, como se lo mire, hay muchas glorias en él. Y eso está representado en esa túnica de diversos colores de José. Hemos leído 3 veces que aborrecían a José, ¿verdad? Y cada vez lo aborrecían más. En Génesis 37 dice, versículo 4, sin sueños ni nada, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Versículo 5, después del primer sueño, ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Versículo, ¿dónde está el otro? Sí, versículo 8, después de, más adelante, le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aborrecido. ¿El Señor Jesús fue aborrecido? José no podemos decir que era perfecto, era pecador, era hijo de pecadores, era como uno de nosotros. Tenía defectos, podía ser aborrecido por cosas, por defectos que él tenía. Pero el Señor Jesús no tenía defectos. Juan 15, 25. ¿Alguien que nos lea este versículo? Por favor. Juan 15, 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Uh-huh. Tal vez nos hace falta leer el 24 también. Si me puedes hacer el favor de leer de nuevo el 24 y el 25, Marcos. Gracias. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendría pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Uh-huh. Sin causa. Y no solo aborrecieron al Señor Jesús, sino al Padre. Rechazar al Hijo es rechazar al Padre. Sin causa me aborrecieron. Pero además eso estaba previsto. Esto es una citación del Antiguo Testamento. ¿Dónde está en el Antiguo Testamento esto? A ver, aquellos muy rápidos para buscar referencias del Antiguo Testamento, llamados que hay a pie de página y todo esto. ¿En dónde está en el Antiguo Testamento? Sin causa me aborrecieron. Ahí me sale Salmo 35, 19 o 69, 4. Ajá. ¿Y qué tal si leemos los dos? Aquí está apuntado solo 69.4, pero podemos leer los dos. A ver, ¿alguien que nos lea el primero era cuál? El 35, 19. Salmo 35, 19. Alguien que lo lea, por favor. No se alegren de mí los que sin causa son mis enemigos, ni los que me aborrecen sin causa. Guiñen el ojo. Uh-huh. Y luego 64, 69.4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. ¿Y he de pagar lo que no robé? Uh-huh. Claramente el Salmo 69 es un salmo mesiánico, es decir, habla antes de que el Señor viniera a esta tierra, habla de Él. Y aquí habla de el tiempo en el que Él estuvo aquí en la tierra. Sin causa me aborrecieron. Qué consuelo tenemos cuando recibimos aborrecimiento de parte de los que no aman al Señor, ¿cierto? Esto pasa, estamos en este mundo y este mundo no quiere al Señor. Y a veces nos hace sufrir mucho que nos rechacen, que nos marginen y hasta que nos aborrezcan, que seamos personas
no gratas. El Señor Jesús fue así y es lo que vemos prefigurado aquí en José. Bueno, sigamos. Viene el primer sueño de José. En realidad todo ayudó para que hubiera más distancia entre él y sus hermanos. Primero, no era su culpa, pero el padre lo prefería. Segundo, el Señor le revela cosas grandes. Quizás su justicia, quizás el hecho de él mantenerse lejos de la conducta de sus hermanos y mantenerse fiel al Señor, hizo que el Señor le revelara cosas grandes, porque estos dos sueños muestran cosas grandes. Primer sueño. ¿Dónde está el primer sueño? En Génesis 37, el 5, ¿verdad? Versículo 7 dice en qué consistía el sueño. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Hombre, se entiende que le aborrecieran, que no les gustara, que no les hiciera ninguna gracia esto. Pero muchas veces antes de que la palabra de Dios estuviera completa, Dios habló en sueños. Y la parte que faltó en los hermanos fue, a lo mejor Dios tiene un mensaje para nosotros. Aunque no nos favorezca, es un mensaje de Dios para nosotros. Pero no, ellos de plano rechazaban a José, entonces rechazaban todo lo que viniera de José. Este sueño es muy interesante. Habla de fruto del trabajo. Y en esto José ocupa un lugar importante. José mismo, ya hablaremos del Señor Jesús, que por supuesto llevó más fruto que nosotros, y todos nuestros manojos, todo lo que podamos hacer por Él y que lleve fruto para la eternidad, tendrá que postrarse delante de Él, como muestra el sueño de José. Pero es interesante en Génesis 49, donde habla Jacob proféticamente acerca de sus hijos, y los versículos 24 al 26 hablan de él. Génesis 49, 26 solamente. ¿Alguien lo lee, por favor? Génesis 49, 26. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Sí. Muchas bendiciones sobre José. Pero quizás nos hace falta también, no quería evitar la cantidad de versículos, pero quizás tenemos que leer el 22 también. Génesis 49, 22. ¿Alguien lo lee, por favor? Rama fructífera es José, rama fructífera junto a una fuente, cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Rama fructífera. Mucho fruto dio José. Con la vida que llevó mucho fruto físico, digamos así, económico, pero también espiritual. Mucho fruto. Una vida de piedad es una vida fructífera. Pero hubo alguien que dio más fruto que él. Juan 12, 24 al 26. Os invito a leer esos 3 versículos todos juntos, son muy hermosos. Juan 12, 24 al 26. Y cuando pensemos en el grano de trigo, pensemos en el Señor Jesús.
¿Vale? Leamos juntos Juan 12, 24 al 26. 1, 2, 3. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En esos 3 versículos que hemos leído en Juan, hemos visto manojos, un manojo central que se mantiene en pie y manojos que se doblan delante del manojo central. El que lleva mucho fruto fue el que murió a sí mismo y murió en la cruz. No hizo su voluntad, es decir, murió a sí mismo y fue a la cruz. Allí parecía solo, pero hoy en día el fruto no se puede contar. El Señor Jesús ha dado mucho fruto y sigue dando fruto cada día. Pero entonces también habla de personas, de otras personas que dan fruto. Si alguno me sirve, sígame. He dado fruto. Si queréis dar fruto para Dios, seguidme. Y eso sí, donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Servir al Señor tiene promesas muy grandes, no para aquí. A lo mejor aquí no tendremos ningún premio, ningún aliciente, pero Él, el Padre, honrará al que sirve al Señor siguiendo los pasos de Él. Sí, yo creo que allá en la gloria, con mucho gusto, si tenemos un manojo de fruto que el Señor nos ha permitido llevar, con gusto lo pondremos a sus pies. Como pasa con los manojos de los hermanos delante del manojo de José. El Señor habló de una forma muy especial por estos sueños de José. Lo suyo era que los hermanos lo hubieran escuchado. Detrás de su hermano, la voz de Dios. Pues una invitación aquí para escuchar al Señor, pero también para servirle, porque hay promesas para el que le sirve. Lo primero que se les ocurre en Génesis 37 a sus hermanos es, versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aunque en realidad José no explicó nada del sueño, ni dijo, yo alguna vez seré honrado por vosotros. No dijo nada de eso. Pero nada más con contar el sueño fue suficiente para que sus hermanos le aborrecieran. Reinar sobre ellos, señorear sobre ellos. Rey de reyes, Señor de señores. ¿Os suena? Estas expresiones hablan del que sí es Rey de reyes y Señor de señores. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde dice que Él es Rey de reyes y Señor de señores? Apocalipsis 19, 16. Si alguien lo tiene y lo puede leer. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Rey sobre las naciones.
Señor sobre nosotros, sobre todos los que acogemos, recibimos, aceptamos su señorío. Rey de reyes y Señor de señores. Bueno, ellos llegan a aborrecerle más todavía, esto ya lo hemos visto, y ahora viene el segundo sueño que tampoco ayuda en esa relación de los hermanos de José con él. Génesis 37, el segundo sueño, ¿en qué consistió? Versículo 9. He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Sí, esto no debió hacerles ninguna gracia a sus hermanos. Y su padre, que lo amaba, que no lo aborrecía, también le pareció un poco extraño. Pero también a Jacob, lamentablemente a Jacob, le vemos mucha falta de discernimiento espiritual. La vida de Jacob es una vida de mucha gracia del Señor, pero se le ve muy pobre de entendimiento en lo espiritual. Y aquí también, él cae en lo mismo que caen sus hijos. Pero, José, ¿qué es este sueño que soñaste? Pareciera algo creado por ti como para fastidiarnos. No pudo ver en ese sueño la voz de Dios. Pero, ¿qué sueño es este que soñaste? El padre lo reprende, aunque en realidad José solo estaba contando lo que Dios le había dado. ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Respuesta de José, no lo sé. No, José no dice nada. No lo sabía, probablemente él tampoco. Pero en Génesis 42, ya José es señor de toda la tierra de Egipto y sus hermanos muertos de hambre vienen a donde él. Dice el versículo 6, y José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José, ¿y qué hicieron? Se inclinaron a él rostro en tierra. Versículo 9. Entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos. Bueno, y actúa, ya veremos por qué actúa como actuó. Pero él pudo recordar después de muchos años los sueños que había tenido. Y a causa de esos sueños y a causa de los hermanos de José aceptar que él era el Señor de la tierra, fue que pudieron tener mantenimiento. Ese era el propósito de Dios. Enviar a José antes, de la manera como fue enviado y digamos desde el punto de vista humano, fue atroz, fue terrible, pero en realidad fue Dios quien lo envió para que él pudiera ser un buen administrador de toda la abundancia que hubiera en Egipto y conservar con vida al pueblo de Israel. Así que por eso hemos leído en el versículo 2 de Génesis 37, esta es la historia de la familia de Jacob. José. Gracias a José, Jacob y su familia tuvieron vida.
Y el Señor tiene propósitos también con cada uno de nosotros. Tal vez no serán cosas tan grandes como la de José, que de mí dependa la vida de muchas personas, pero sí hay un propósito. Y en la medida en que nosotros busquemos y hagamos la voluntad del Señor, descubramos cuál es el propósito que Él tiene para con nuestra vida, en esa medida el Señor será engrandecido. Y una manera de saberlo es como hemos visto en José, es en su vida de santidad, en su vida de comunión con Dios, en su vida de pureza. Y el objetivo que tenía el Señor con la vida de José se cumplió. Se cumplió. Un propósito era conservar la vida de sus hermanos, de Jacob y sus hermanos. Pero otro era mostrarnos al Señor Jesús. Y cada uno de nosotros refleja al Señor Jesús de una manera o de otra. Bueno, no he dicho bien. Cada uno de nosotros debería mostrar al Señor Jesús. Él no está en este mundo. La gente solo puede conocerlo por lo que vea en nosotros. Y uno de los propósitos por las que hemos sido tomados de este mundo, sacados de este mundo, puestos aparte, perdonados, santificados, justificados, glorificados, es presentar al Señor Jesús. Bueno, pero vamos a ver en Colosenses 1:16 la aplicación que tiene este segundo sueño. Colosenses 1:16. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Colosenses 1:16. Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Todo fue creado por medio de Él, pero lo que viene a nuestro caso, para Él. Para Él. El sol, la luna y las estrellas postrados delante de Él. Todo el universo postrado delante de Él. Pero no nos vayamos tan lejos, allá, a Plutón. Mi vida es para Él. He sido creado y redimido para Él. Nos lo dice Colosenses 1:16. Y de esto habla el segundo sueño de José. Aparece otro sentimiento en el versículo 11. Ya no es aborrecerle, es, versículo 11, ¿qué otro sentimiento hay allí? Envidia. Bueno, tal vez están relacionadas, ¿no? El odio y la envidia. ¿Y con el Señor Jesús también hubo envidia? Marcos 15:10. ¿Alguien lo tiene y lo puede leer, por favor? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Eso no era tan evidente, pero le tenían envidia. Y por envidia hicieron todo lo que hicieron para entregarlo. Aquí está delante de Pilato. Y fueron los principales sacerdotes los que hicieron esto. Por envidia le habían entregado. Y en este caso, la envidia ganó. Para que se cumpliera el propósito de Dios con la venida del Señor a este mundo. Por envidia le entregaron. Bueno, luego su padre meditaba en esto,
dice en Génesis 37, los hermanos le tenían envidia, su padre no le tenía envidia, su padre no lo aborrecía, su padre solo lo reprendió y meditaba en esto. Pero por mucho que meditó, no pudo ver, no vemos en Jacob que haya reconocido a lo largo de su vida, a partir de aquí, que haya entendido el lenguaje de Dios que había usado con José. Bueno, pero sí tiene un paralelo con el Señor Jesús en Lucas 2, donde había otra persona que no podía entender quién era el hijo que tenía en sus brazos o quién era el hijo que tenía bajo su cuidado. Era María. Lucas 2, 19 y 51. ¿Alguien nos lee el 19 y alguien nos lee el 51? Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. 51. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Hay 12 años de diferencia entre un versículo y otro. Pero tenía esta actitud María. No entendía. Jacob tampoco entendía qué era lo que estaba hablando José. Y pues nosotros también nos enfrentamos a cosas que no entendemos. Hacemos bien en callarnos y meditar esas cosas en el corazón y pedir al Señor más luz. Siempre en el Señor Jesús encontraremos cosas que no entendemos, que nos superan. Siempre tendremos ocasión para meditar por qué esto, por qué lo otro. Y pues esto también hacía Jacob y esto también hacía María. Y pues es un ejemplo para nosotros para hacer. Son ejemplares los dos en hacer esto cuando no entendemos maravillas del Señor Jesús. Pues, ¿qué os parece esta introducción? La vida de José resumida en estos versículos. El gran propósito de Dios con su vida. Y nuestro gozo será, con ayuda del Señor, poder descubrir todas esas cosas y poder ver a un José siguiendo en medio de muchas diferentes circunstancias detrás del propósito de Dios. Que el Señor nos ayude.